Dentro de los diversos métodos de ordenamiento existe uno llamado ordenamiento shared, o más comúnmente llamado shell sort por su nombre en inglés. Este método es uno de los más equilibrados entre su facilidad de implementar y su eficiencia, por lo que resulta muy útil aprender a usarlo e implementarlo en diversos lenguajes de programación. Vamos a ver de qué se trata. El método de ordenamiento shell sort es una mejora del ordenamiento por inserción, es decir, realiza su tarea comparando elementos separados por un espacio, que se llama brecha, de varias posiciones. Esto permite que un elemento haga pasos más grandes hacia su posición correcta. El método se llama shell sort en honor de su inventor Donald Shell. A continuación, vamos a ver su funcionamiento a detalle. El método de ordenamiento utiliza una variable que calcula la distancia o brecha entre los elementos que se van a comparar. Básicamente, esa será la distancia entre un elemento y la cantidad de predecesores que se deberá dejar para compararlo. El proceso de comparación es una implementación del método de ordenamiento por inserción. En el ejemplo que tenemos en pantalla, hay un total de 7 elementos. La brecha se calcula dividiendo la cantidad de elementos entre 2, considerando únicamente la parte entera de esa división. En este caso, será 3. Ese valor también indicará la posición donde ha de comenzar el ordenamiento. Ya que se ha seleccionado el elemento a comparar, se deberá elegir su predecesor dejando la misma cantidad de posiciones que tiene la variable brecha a la izquierda. Si el valor que se está comparando es menor con su predecesor, debe de existir un intercambio de valores. En caso contrario, se debe dejar exactamente en la misma posición y avanzar hacia el siguiente elemento a comparar. Se vuelve a seleccionar el elemento predecesor a su izquierda, dejando 3 posiciones de brecha. Si el valor que se está comparando es menor con su predecesor, deberá existir un intercambio de posiciones. Se avanza el siguiente elemento y se repite el procedimiento de elegir su predecesor, dejando una distancia entre ellos. Se verifica si debe existir un intercambio y si no, se quedan los valores en las mismas posiciones. Se avanza al siguiente elemento y se repite el procedimiento de elegir su predecesor, comparar sus valores y, si fuera el caso, realizar un intercambio. Si al realizar un intercambio a la izquierda del elemento tiene otro a la misma distancia o brecha, se deberá comparar con ese valor también, ya que así es como funciona el ordenamiento por inserción. Si el valor es menor a su predecesor, deberán intercambiar posiciones. Una vez terminado el recorrido, se vuelve a calcular el valor de la variable brecha, haciendo una división entera entre el valor actual entre 2. Este valor deberá ser diferente a 0. De otro modo, se habría terminado el ordenamiento. Con el nuevo valor de la variable brecha se repite el procedimiento para comparar cada elemento en el arreglo, utilizando el valor de la variable como la posición inicial para este recorrido. Una vez seleccionado el elemento, se debe elegir su predecesor dejando una distancia igual al valor actual de la variable brecha. Si el valor que se está comparando es menor con su predecesor, deberá existir un intercambio de posiciones. Si a la izquierda del valor que se está comparando ya no hay predecesores a la misma distancia que el valor de la brecha, se continúa con el siguiente elemento a ordenar. Llegado a este punto, se repite el procedimiento de elegir un predecesor a la misma distancia que el valor de brecha y se comparan los valores para decidir si debe existir un intercambio o no. En caso afirmativo, el valor seleccionado deberá compararse con los predecesores restantes. Del mismo modo, se continúa comparando los siguientes elementos en el arreglo, verificando si en algún caso deberá de existir un intercambio.
en cuyo caso el valor seleccionado deberá compararse con todos sus predecesores hasta que quede ordenado. Este proceso se repite con los valores restantes en el arreglo, aplicando siempre el mismo criterio, es decir, comparándolo con todos sus predecesores hasta encontrar la posición correcta. Una vez que se terminan de comparar los elementos en el arreglo y ya no hay intercambios, habrá concluido ese recorrido. En ese momento se deberá volver a calcular el valor de la variable brecha, haciendo una división entera del valor actual entre 2. Si el valor resultante es diferente de 0, se vuelve a repetir todo el procedimiento. En caso contrario, significa que el arreglo ha quedado ordenado en su totalidad y se debe terminar con el proceso. El pseudocódigo que se puede ver en pantalla representa el funcionamiento del método shellSort. En color se pueden apreciar las variables más importantes en el algoritmo. La variable brecha es muy importante porque va a calcular la distancia que habrá de dejar entre un elemento y sus predecesores a la hora de comparar sus valores. Esa misma variable controla las veces que el algoritmo completo se debe repetir, ya que en el momento en que su valor sea menor a 0, se tendrán ordenados todos los elementos. La variable recorrido servirá para indicar la posición del elemento que se va a comparar con sus predecesores, misma que irá aumentando hasta recorrer todos los elementos. En el caso de la variable buffer, ayuda a mantener el valor que se está evaluando. De esta manera, no se pierde en el proceso de intercambio. Por su parte, la variable índice sirve para ir seleccionando el predecesor del valor que se esté evaluando, mismo que estará distanciado dependiendo del valor de la variable brecha. En este pseudocódigo del shellSort se puede ver la sencillez con que se puede implementar, haciendo uso de ciclos, mientras y para. Veamos su implementación en lenguaje Java. Una de las implementaciones más parecidas al pseudocódigo original es la del lenguaje Java, que como se observa en pantalla, tiene una alta similitud con el pseudocódigo original. Se puede apreciar la implementación de la función ordenar shell, que es la parte del código que realiza propiamente el ordenamiento. También se observa el cuerpo de la función principal main, donde se crea el arreglo de datos a ordenar y se hace la llamada a la función que ordena. El resultado del correcto funcionamiento del código se puede verificar con la salida en consola. Por su parte, la implementación en lenguaje C++ es muy similar al código en Java, con unos cambios particulares. La función ordenar recibe, además del arreglo, el tamaño del mismo. Esto debido a que C++ no permite conocer el tamaño de un arreglo que es pasado como parámetro. Fuera de ello, el funcionamiento del código tiene también una alta similitud con el pseudocódigo original. Asimismo, su correcto funcionamiento se puede apreciar en la salida de la consola. Finalmente, la implementación en Python representa el código más simplificado de los tres lenguajes.
Sin embargo, en estructura es exactamente el mismo funcionamiento propuesto en el pseudocódigo original. Del mismo modo, el correcto funcionamiento del código se verifica con la salida en consola. El método de ordenamiento shell sort es más eficiente comparado con el método de ordenamiento por inserción, ya que al comparar los elementos estableciendo una brecha entre ellos, permite ahorrar varias iteraciones que resultan en un mejor funcionamiento del algoritmo. Su facilidad de implementación lo hace muy útil a la hora de implementar un método de ordenamiento en nuestro código que sea eficiente, que no haga llamadas recursivas y que sea fácil de implementar.